ciertos problemas que en un momento dado se me pasaron por la cabeza y que no me han abandonado, como un desodorante de estos indelebles. O ciertos autores que influyeron en un momento dado en mi evolución y mi trayectoria filosófica y a los que todavía respeto. O ciertos libros a los que acudo una y otra vez porque me siguen pareciendo fructíferos y todavía encuentro allí cosas. Por ejemplo, yo que sé, cuando hice mi tesis doctoral hubo un libro que me influyó mucho, que es el libro de Ortega, La idea de principio en Leibniz, y luego por circunstancias de la vida, en los años 19-20 de este siglo ya, que aquí también aparece citado, efectivamente, pues tuve que hacer una revisión de una edición nueva que se iba a hacer de ese mismo libro. El editor me pidió que a ver si le podía echar una mano, y recuerdo, fue un trabajo que me dejé los ojos directamente, porque tuve que revisar un manuscrito con las obras completas de la edición de Anaya a un lado, la edición de Paulino Garagorri de Alianza, que es la del 58, y el texto manuscrito. Entonces tenía que ir una lectura trifásica, porque tenía que ir comparando para poder corregir qué era lo que estaba bien, qué estaba mal. Y aquello fue, creo que encontré 1800 erratas, una cosa así. O sea que eso sí, presumías de eso. Hombre, es que como para no presumir de haber encontrado 1800 erratas. Y de hecho, luego se hizo una segunda edición y esas erratas fueron corregidas. Y claro, hubo un momento en que ya me sabía de memoria este libro, que tiene por otro lado 500 páginas. Es el método, que no sé si alguna vez hemos hablado de esto, es el método de la incorporación. Había es una frase que me gusta mucho decir, un jugador de ajedrez llamado Víctor Korchnoi, llamado Víctor el Terrible, que decía que los libros de ajedrez hay que aprendérselos de memoria, así, de memoria. Y mi antiguo amigo Curro Fernández Barrera era alguien que se sabía los libros de memoria. ¿Vas a decir algo en la anécdota sí, que revele que eso no es una estupidez? No, por supuesto que no es una estupidez. ¿No es una estupidez? No es una estupidez porque, evidentemente, yo no soy capaz de aprendérmelo de memoria, es una exageración, pero los franceses dicen, cuando quieren hablar de aprender de memoria algo, dicen aprender par cœur, es decir, de corazón. Sí, en español se decía, y en el libro de Alexandre se dice que de cor hizo la cuenta que de cor la sabía. En español existía, de cor la sabía. Pues qué pena que se haya perdido, de cor. Pues lo voy a empezar a utilizar ya, desde luego. Y entonces lo que quiero decir con esto es que cuando incorporas un libro que has escrito tú a tu acervo mental, psicológico, intelectual, de repente es como que ves las hechuras desde dentro. Es decir, la perspectiva pasa a ser, en vez de ser una perspectiva de fuera a dentro, de dentro a fuera, de tal manera que eres capaz de, si la incorporación es buena, de predecir lo que va a pasar. Y esto me ha pasado. Es decir, predecir lo que va a pasar, evidentemente no predecir la página siguiente que va a ser escrita, sino ciertas tesis más o menos abstractas que o bien van a salir adelante, o que bien se va a prohibir que salgan adelante. Es decir, no va a poder decir tal cosa o va a tener que decir tal cosa. Y ese efecto, bajo orden o prohibición, a mí me parece que es como una prueba de que la lectura que has hecho de textos que son difíciles, porque los textos de filosofía son los textos más difíciles que hay, porque bailan entre muchas significaciones y por lo tanto vete a saber lo que quiere decir este o lo dice el otro, pero es una especie de prueba, una prueba nematológica, como diría tu admirado. Claro, es que nos estamos deslizando hacia o sea, los libros, es que has dicho, los libros de filosofía son las más difíciles, eso es... Bueno, ven, sigue. Bueno, me parece evidente. Vamos a ver, el libro de filosofía más difícil que he leído yo es La ciencia de la lógica de Hegel. Ya, bueno, ¿y un físico no nos diría son más difíciles los de física? ¿Qué va? Eso es... Pero si no, que no, imposible, ¿no? Vamos, que son dificilillos, vamos, que no digo que no, y yo no soy capaz. Pero estoy seguro de que
de que un físico cuando llega a entender eso que está leyendo, pues se queda más o menos satisfecho. Esa insatisfacción es la que en la filosofía no hay. Y no puede ser porque estén mal escritos, como la estrofa oscura de Góngora, que al final lo que le pasa es que está mal escrita. Pero es que la filosofía está mal escrita siempre. De hecho, es muy conocido el hecho de que Schopenhauer escribe El mundo como voluntad y representación, que es un libro que a mí no me gusta especialmente, pero es un libro que ha tenido mucha repercusión, y que muchos dicen que es una mala lectura de Kant. Pero da igual, porque es como que los filósofos están malinterpretándose unos a otros, pero continuamente. O Kant, por ejemplo, está hablando de Leibniz, y la lectura que hace de Leibniz pues es bastante deficitaria. Pero da igual, Kant es un gigante y Leibniz es otro. Así que esa presunta continuidad que se podría pensar que hay, dado que hay algo así como historia de la filosofía y demás, pues yo me río de ella directamente. O sea, esto es un continuo malentendido que, no obstante, debe ser bienvenido, porque genera ficciones útiles, fructifican cosas que, por ser mal entendidas, precisamente aparecen. Así que, digamos, yo hago de la necesidad virtud, y bueno, toda la escolástica, estarás de acuerdo conmigo, es un intento por saber qué dijo Aristóteles, y no se ponían de acuerdo. De hecho, los estudios aristotélicos del siglo XX, por ejemplo mi maestro Piero Van, se ha pasado media vida, o la vida entera, intentando reinterpretar y eliminar de la consideración que tenemos de Aristóteles, que era un gigante, pues digamos, representaciones espurias que se han ido proyectando sobre él. Y yo he visto discutir a René Thon, el famoso autor de la teoría de las catástrofes, con el propio Piero Van, y René Thon, que era matemático y que sabía de filosofía griega muchísimo menos que él, sin embargo era capaz de encontrar en Aristóteles ideas que desde la topología, dice, esto solo se puede entender desde la topología actual. Claro, pero no desde la historia de Perdona, pero topología de verdad o topología usada en un sentido metafórico que no tiene. Topología de verdad. Topología matemática. Topólogo, medalla Fields. Pero topología matemática. Sí. Porque el problema de los filósofos es que o están malinterpretando cosas o están complicando cosas. Eso es tan difícil. Sí, es muy fácil malinterpretar a Kant desde el punto en el que Kant usa las palabras en el sentido contrario a que se usa. Por ejemplo, habla de derecho y para él derecho privado es lo contrario de lo que en el derecho es derecho privado, exactamente lo contrario. Esa es una función del filósofo, malinterpretar las cosas, y por eso son difíciles, y eso no es un mérito. Y luego está complicando y oscureciendo las cosas, porque ha hablado de topología, que eso sí se sabe lo que es, pero también ha hablado de nematología, que es un invento de Gustavo Bueno, y algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de nematología? Se lo voy a explicar. Para Gustavo Bueno, la nematología viene, un nematodo es un gusano con forma de hilo. Pues la nematología es que él coge una disciplina y eso no le parece una disciplina con una buena arquitectura, sino que le parecen hilillos, como los hilillos de plastilina de los que hablaba Rajoy con el Prestige, aunque ustedes no se acordarán. Son hilillos, son unos flecos ahí que no son un sistema. Parece una palabra muy científica, nematología, pero no es más que una metáfora oscura. En lugar de decir esto es un buen sistema, no, estos son hilillos de plastilina. Y así naturalmente que un libro de filosofía es difícil. Si la mitad está mal interpretada y la otra mitad está voluntariamente oscurecida, pero eso no es un mérito. Bueno, lo de nematológico lo he hecho para picarte un poquito, porque sé que... Sí, bueno, pero es un buen ejemplo. Pero en cualquier caso... Es una palabra oscura que podría ser reemplazada por una clara. Vale, sí. El caso es que, concediéndote una parte de razón, uno puede escribir complicando las cosas más de lo necesario o intentar no complicarlo tanto. Pero, por ejemplos de filósofos que complican sus doctrinas de manera innecesaria, aunque para ellos evidentemente no lo es. Porque si lo hacen así es por algo. Porque si lo hacen así se les entiende. Bueno, por lo que sea. Y entonces se les acaba el negocio. Vamos a concederles que tengan derecho a hacer con su obra lo que les dé la gana, ¿no? Pues por ejemplo, Heidegger,
¿no? Heidegger parece que complicaba la cosa de una manera innecesaria. O por ejemplo, Lacan. Yo recuerdo un artículo de Mounier, el semiólogo francés, donde analizaba el estilo de Jacques Lacan, el psicoanalista famoso, estructuralista, y bueno, lo reventaba. Decía que esto no era más que una pedantería después de otra. Que evidentemente Lacan sabía por qué hacía ese tipo de cosas, porque el propio Lacan decía, yo no escribo para que me lean. Entonces, él intentaba evitar la lectura porque él, curiosamente, porque decía, toda lectura rápida es un malentendido. Entonces, de ahí esos procedimientos que utilizaba para que no se lo entendiera demasiado deprisa, de tal manera que aquello parecía un enigma. Si es como los badenes que pero se aquellos ponen. aquellos que creen escribir de manera más clara, más cartesiana, clara y distinta, también se equivocan. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque para empezar es imposible. Y porque en segundo lugar los significados están asignados históricamente. Y por lo tanto, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un ejemplo que os vais a encontrar el año que viene en filosofía, porque creo que estáis en primero. Cuando os hablen de la moral de Descartes, que está en la parte tercera del discurso del método, la moral par provision, que es la llamada moral provisional, que básicamente lo que quiere decir es que allá donde fueres, a donde vieres, y no te metas en demasiados líos, porque hay tantas costumbres como civilizaciones o culturas. La palabra par provision, que es como lo dice él en francés, se suele traducir en español como provisional. Bueno, pues no. Y eso lo traduce así todo el mundo. Pues par provision en francés del siglo XVII significaba por adelantado, no provisional, que uno se puede ver la relación que hay una cosa entre la otra, entre una y la otra. Y entonces incidir, claro, nosotros, pero los franceses actuales tampoco ya entienden el por adelantado, que era el término correspondiente del siglo XVII. Entonces, inevitablemente los significados de las palabras que utilizamos se fijan en un momento dado y luego van, pues, evolucionando, por utilizar una metáfora así, bueno, pero orgánica, no creo que se haya y perdido. por lo tanto no podemos, más que con 1000 precisiones, estar seguro de lo que significan las cosas de textos que están alejados de nuestro tiempo. Pero en la propia actualidad también se da. Por ejemplo, una palabra que se ha puesto últimamente muy de moda, que es machirulo. Machirulo significa hombre machista, orgulloso de serlo, más o menos. Bueno, machirulo es una palabra que he oído yo toda mi vida en mi madre. Y machirulo era para mi madre una mujer hombruna, no un hombre orgulloso de ser machista. Eso era machirulo en el habla de Salamanca. Y mi suegra dice macho piloro, macho piloro, que parece que tiene hasta cierta relación. Bueno, pues increíblemente la palabra machirulo en la actualidad se está desplazando, se está olvidando e incluso se están negando a reconocer que antes se decía de otra manera para imponer un significado por las razones que sean. Bien intencionadas. Y yendo al pasado, ¿qué me dices de plausible en Parménides? El camino plausible. Sí, plausible, de aplauso. Claro, que yo creo que eso viene de yo creo que eso viene de una pero mala yo creo que traducción de viene, es Aristóteles cuando habla de los argumentos plausibles. En Aristóteles, más que en Parménides, pero bueno, no te puedo... No te puedo... Es que yo no sé, yo entiendo que esta gente habrá visto a Parménides y les habrán hablado de la vía plausible. A lo mejor no, yo qué sé. Se da en segundo, aparte. Yo lo vi. No lo han visto, vale. Yo he oído hablar de... Pero no les han hablado de la vía plausible, de la vía errónea. Vale, a mí sí me lo dieron y me lo dieron mal. Y uno piensa que es mejor que me lo den mal o que no me lo den. ¿Qué opinas? ¿Qué es mejor, no enseñarles cosas o enseñárselas mal? Es una pregunta en serio, es una pregunta... ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Que no hayan oído hablar de Parménides o que hayan oído hablar de Parménides pero se les haya explicado mal? Yo en principio prefiero que me lo enseñen mal a que no me lo digan en absoluto. Pero hay un problema. Cuando te lo enseñan mal puedes generar un rechazo tal que luego para el resto... Esto es lo que le pasa a muchos alumnos con las matemáticas. Se les enseña mal y por lo tanto de repente tienen fobia a las matemáticas.
Lo digo porque yo mismo fui uno que sufrió eso. Hay un momento en que dice, pero si al final esto es pues aprenderse 4 reglas y tal, y se acabó. Claro, los pobres profesores de matemáticas bastante tienen con ir sacando su temario por aquí y por allá, cuando las matemáticas son maravillosas y sencillamente tienen sentido, ese sentido que no se ve. Y lo mismo pasa con todos aquellos sistemas formales que están explicando ciertas cosas que son importantes. Bueno, pues cuando te enseñan mal algo, la literatura, o sea, ¿cómo sale uno del instituto? Uno sale del instituto odiando el Quijote directamente, cuando es un libro maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos para que se acabe odiando todo? Por eso yo estaba en contra de que el ajedrez, que yo he sido profe de ajedrez, se impartiera en las escuelas, porque al final los chavales iban a odiar el ajedrez también, que después de todo es un juego maravilloso. Sí, como la flauta de pico, como el ukelele, que es lo que ahora usa. Entonces hay que tener cuidado de que, al menos si lo enseñas mal, no sea una enseñanza terrible, ¿vale? Que no sea como los ángeles de Rin, que todo ángel es terrible. Como decía, Jeder Engel ist schrecklich, que yo me lo sabía entonces en alemán. En fin, y por lo tanto, si el otro día leí que el maestro es el que muestra, es decir, si el maestro o el profesor es capaz de mostrar ciertos caminos, aunque no los recorra como completamente, sino que los señale, como lo hacían algunos de los antiguos filósofos, pues quizás sea suficiente, ¿no? Porque al señalar no hay verdad ni falsedad, solamente hay un señalamiento, una mostración, y quizá con eso pues sea suficiente, ¿vale? Sí, es lo que estamos haciendo ahora en esta especie de teletienda. Hemos venido aquí con los libros, pero no hemos traído un hacha para abrir una brecha en la cabeza de los alumnos e ir metiendo como en una ranura los libros. Los mostramos y... Bueno, es que no sé lo que han hecho con ellos, no sé si han tenido que... Yo daría, a lo mejor sí los tienen metidos en la cabeza. Daría no sé. La voz al público. Yo quiero hacerlo desde el principio, pero como no sé cómo va esto, yo creo que los estudiantes seguramente se han leído algo y están deseosos de mostrar su propio juicio. Podemos... ¿Quién lleva esto? Podemos dar voz a los... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya lo habremos superado. Pero, ¿podemos dar la voz a los...? Hasta y media. Sí, bueno, pregunto, ¿podemos...? Es que no sé quiénes son sus profesores. ¿Quiénes son sus profesores? ¿Podemos dar voz a los...? Ah, pues eso es lo que nos gustaría, claro. Porque seguramente algo habrán hecho con los libros, aunque sea olerlos. Y algo podrán decir. Entonces, si alguien tiene algo que decir, que lo diga, y si no, seguimos dando la chapa. ¿Nadie tiene nada que decir o...? Tienen que pensarlo previamente. Es que yo no sé, vamos a ver, yo pregunto, ¿se han leído algo del libro? ¿Qué se han leído? Venga, los títulos. Los títulos. Se han leído el Diario de París, que quizá yo... Se han leído ¿Alguien se ha leído el Diario? El de la Elle y el de la hipotaxis, me parece. Una persona que hable y le decís lo que habéis leído. A ver, hemos leído de la Elle, del Ñu, de la Ilusión y el Diario de París. El Diario de París también. Un poquito, un poquito. Lo del Ñu es que me parece que me preguntaron qué artículos eran mejores y me preguntaron el del Ñu y dije, sí, el del Ñu mismo. Bueno, tiene gracia el del Ñu. El caso es que yo recomendé el de la chirigota, que es donde sale lo de Ortega. Se han leído el Diario de París y habrán visto... alguna parte. Y habrán visto que el profesor Fernández es un hombre cosmopolita que ha tratado con los más grandes filósofos, especialmente marxistas, ¿no? Porque en París, ¿qué hay? No, hombre. Yo en París iba a clases sobre todo de historia de la ciencia y historia de la filosofía en el Instituto para la Historia de las Ciencias y de las Técnicas, que dependía de la Sorbona, que había fundado Canguilhem, el maestro de... creo que fundó Canguilhem o Bachelard, maestro de Foucault.
iba a las clases de Jacques Derrida, el famoso filósofo de la diferencia, iba a las clases de Badiou, que es un filósofo todavía vivo, que podría ser considerado marxista, pero maoísta, maoísta directamente. Pero bueno, que yo no veo mucho Mao Zedong en Badiou tampoco. Sus intereses son más amplios. Iba a las clases de mi director, que era Michel Fichan, y otros profesores míticos como de Santi. A mí me dio clase de Santi, hablando de las meditaciones de Husserl, de cartesianas de Husserl, de Bouveres también y algunos más. Tampoco se crean que cuando me dice estos nombres yo los conozco y digo, ah, sí, de Santi. En realidad, de los que ha dicho, o sea, quiero decir, para que se hagan una idea y no se sientan culpables por no conocer estas grandes figuras, de los que ha dicho, yo solo conozco a Gaston Bachelard y a Derrida. Todos los demás es la primera vez que los oigo, lo digo para que no se sientan culpables. Hay muchos filósofos, hay demasiados incluso. Me dijeron hace poco una sentencia que yo he compartido muchas veces, es que hay demasiados filósofos y en realidad lo de considerarse filósofo debería someterse a ese paralelismo con la frase de MacArthur con los japoneses. El filósofo bueno es el filósofo muerto. Hasta que un filósofo no ha terminado... Yo estoy en ello. Sí, ya, en lo de morirse, ¿no? Bueno, todos estamos en ello. Quiero decir que hasta qué punto es un acto de vanidad el que todos estos maestros de la Sorbona se presenten como maestros, con discípulos, como si estuviéramos en la Grecia clásica, con una túnica, una toga. No es un acto de pretenciosidad. Yo no he hablado de ellos, pero... No, quiero decir, pero... Que todos no están en el mismo nivel, algunos son profesores, académicos... Pero todos tienen discípulos que los adoran, porque en Francia funciona así la cosa. Bueno, es que los franceses son muy cariñosos. Los maestros son como profetas. Mira, pero solamente quería comentarte que hace un mes y pico conocí a un profesor de teoría de la literatura, que igual te suena, y si no te lo comento, que se llama Alejandro Arozamena. No sé si... Bueno, pues es un tipo muy peculiar, encantador, y que se había leído mi libro El resto de la idea. Y entonces, él es muy afrancesado, muy parisino y demás, y dice que se partía de la risa porque en un momento del Diario de París yo cuento de manera casual que me he encontrado en el instituto con un tal Monsieur Bitbol que me ha preguntado qué hacía allí, no sé qué, y yo lo despacho pues en 2 líneas y me dice Alejandro Arozamena y dice, pero tú sabes quién es Monsieur Bitbol, es el máximo físico cuántico que hay en este momento en Francia, no sé qué, que no tengo ni idea, tampoco me he puesto a averiguarlo. Y entonces él le llamaba la atención este encuentro casual, porque claro, estoy hablando de una cosa que pasó hace 25 años, probablemente él era, bueno, es que no sé es que no lo recuerdo, pero que él sabía quién era y entonces aparecía aquí de rondón, se había colado, como aquello que contaba McLuhan cuando ¿cómo se llama la organización esta de la ONU? La UNESCO. No, la FAO, la de la agricultura, ¿no? Cuando se iba a África a enseñar a los aborígenes y a las tribus cómo se cultivaba un campo. Entonces les ponían esto lo cuenta en la Glasia Gutenberg, se titulaba así, ¿no? Sí. Cuenta cómo iban allí los ingenieros agrónomos, les ponían a la tribu como un arado, tal, cómo se manejaba un tractor, no sé qué, no sé cuántos, y entonces luego preguntaban a ver qué habían aprendido. Y en una de estas, McLuhan cuenta que los de la tribu le dicen, ¿qué era lo que más les había interesado? Dice, la gallina. Y ¿qué gallina? ¿Qué gallina? Y al parecer lo que había ocurrido es que en uno de las escenas una gallina había pasado al lado por un extremo de la pantalla y se había salido por el otro. Y entonces a los del poblado lo que les había parecido interesante es que la gallina se entrara, saliera y se fuera otra vez, ¿no? Y claro, ¿por qué lo decía McLuhan? Porque decía que para ver cine hay que saber, es decir, hay que dominar el formato, no es evidente que eso que se está poniendo ahí vaya a ser comprensible. Que eso le pasó a mi hija, me acuerdo, cuando se leyó un cómic por primera vez. No sabía en qué orden tenía que leer los bocadillos de
de las viñetas, porque claro, eso hay que aprender. Claro, yo que me he criado con Mortadelo y Filemón, el Jabato y el Capitán Trueno, pues eso para mí me parece sencillísimo, pero eso es un aprendizaje que vosotros, que probablemente no leéis y cómics tampoco, y probablemente no sepáis quién es el Capitán Trueno ni nada por el estilo, pues no entendéis la referencia, pero que toda competencia semiótica no solo tiene que fijarse en aquello que podríamos identificar como el mensaje, sino a todo aquello, y os lo darán en las clases de lengua, ¿no? Es decir, todo aquello que está involucrado en el acto comunicativo. Lo que cuenta McLuhan lo cuenta antes Vygotsky, que estaba en Siberia, me parece, o estaba en una parte aislada de Rusia, y se dio cuenta de que los analfabetos de las zonas más retiradas de Rusia no sabían interpretar fotografías, no sabían interpretar imágenes en 2 dimensiones. Lo que pasa es que eso lo mandó no sé si a Moscú o a San Petersburgo, diciendo esta gente no tiene imaginaciones, no tiene posibilidad de imaginar. Lo interpretaron como que no tenían aspiraciones o que no tenían esperanzas económicas o sociales, y lo censuraron porque era en la época de Stalin. Entonces una mala interpretación precisamente, porque lo que decía era que no tenían capacidad de idear, de imaginar a partir de imágenes bidimensionales, que nosotros lo damos por hecho. A nosotros nos enseñan una fotografía o una película, como en el caso de la galaxia Gutenberg, de lo que contaba McLuhan, y entendemos que todo el mundo sabe interpretar eso. Y no, es como lo que dice Hamlet en Shakespeare, que parece que todo el mundo cree que va a coger un instrumento musical y va... No, es que no se trata de que sea difícil y lleve años tocar un instrumento. Es que lleva años, bueno, años no, pero lleva un tiempo, a lo mejor unos meses, saber soplar. Porque no es que uno coja un clarinete, sople y aquello suene bien, ¿no? Hay que saber soplar, que parece algo elemental. Bueno, pues lo de interpretar imágenes también, no es algo que hay que dar por supuesto. Y con un libro pasa exactamente lo mismo. Es decir, un libro es un artefacto muy complejo de nuestra cultura que se está perdiendo. Es decir, el libro ha muerto directamente. Es decir, ya ha muerto, como probablemente muera dentro de poco la escritura a mano, y escribir a mano sea una optativa de dibujo, que es lo que creo que va a pasar. Acabaremos dando créditos por escribir. Sí, por supuesto. Solo hay que ver cómo escriben los alumnos, ¿no? Bueno, pues digo que un libro es un artefacto muy complejo que se lee de izquierda a derecha, que tiene unas tapas, que hay unos créditos, que hay una... Por ejemplo, hay alumnos que yo les doy, por ejemplo, el banquete de Platón, y dice, ¿cuándo se escribió esto? Y ponen 2025 o 2021. ¿Por qué? Porque ven 2021 en el libro, que es cuando ha sido editado. Sí, con las películas. Y no son capaces de saber cuál es la distancia temporal ni nada por el estilo. Por no hablar del cine, y el cine en blanco y negro y cosas de este tipo. Bueno, y entonces hay que adiestrarse semióticamente en la lectura de un libro. Ya está. Hay que saber qué son las notas a pie de página, qué son las llamadas, por qué se utiliza a veces las mayúsculas, qué se está intentando decir al utilizar una mayúscula, qué es una cursiva. Todo ese tipo de cosas no solamente son mecanismos de imprenta, sino que tienen una significación con la que el autor está jugando. Por ejemplo, aquí hay un texto, el de los sesgos de Althusser, que tiene 3 niveles. Yo quería hacer 4, pero no era capaz de manejar bien el ordenador para hacer 4 niveles textuales. En la misma página hay 3 niveles de texto. Es decir, el texto en un tamaño, no sé si era 12, luego un tamaño 10 y luego notas a pie de página. Es decir, quería que en la misma página convivieran 3 registros lingüísticos, 3 registros discursivos distintos, a imitación de lo que hace Pierre Bayle en su Dictionnaire historique et critique de 1698, donde yo, cuando estaba en la Sorbona, me plantaba con aquella edición así, ¿cómo se llaman estos que son? En 12, ¿no? O no, en cuarto, ¿no? En los libros. No, cuarto es casi esto. Cuarto es casi esto. Pues entonces no. Infolio, un infolio. Bueno, eran así de... Y ya lo siguiente es el tumbo, que te tienes que tumbar para leer. Aquel libro, que es una especie de precedente de la enciclopedia, tenía 4 registros discursivos distintos. El texto principal, no sé qué, las notas y las notas a las notas. Yo quería hacer algo parecido. Y todo convivía en la misma página. Y esto en el siglo XVII.
finales del 16, no, 17, principios del 18, que luego tuvo 4 ediciones y fue muy famoso. Algunos artículos de Pierre Bayle fueron sí, bueno, de ahí viene lo que ustedes habrán estudiado en varias asignaturas, imagino, que es el siglo de las luces. La idea del siglo de las luces se la inventa Pierre Bayle